de Educación Financiera de las Facultades de Ciencias Económicas e Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Hoy iniciamos con un ciclo de conferencias que van a ser muy importantes para nuestra capacitación, el conocimiento de estudiantes, profesores y muchos temas económicos y financieros. En el transcurso de este mes y el próximo vamos a dar 4 conferencias. Una de ellas es el dólar en Colombia, análisis y perspectivas, quien el doctor Guillermo Puentes nos dará la información sobre este tema. El 3 de marzo daremos una conferencia sobre perspectivas económicas y de inversión de la vivienda Corredores. El 9 de marzo es muy controvertida por su volatilidad. Y el 17 de marzo estaremos dando una conferencia con el doctor Julián Acosta, quien nos dará un emprendimiento sobre su empresa, cómo empezó con una pequeña empresa y logró ya ser una empresa muy posicionada a nivel nacional. Hoy va a dar en la conferencia el doctor Guillermo Puentes sobre las perspectivas de Colombia, el dólar y las perspectivas y análisis. Primero que todo voy a dar una introducción a altas utilizadas en una región o país ajeno a su lugar de origen o unión monetaria. Estas intercambian en el mercado monetario mundial, por lo que su precio fluctúa respecto a otras divisas, estableciendo distintos tipos de cambio. En caso de que el tipo de cambio sea flexible, caso colombiano, en 2020 fue un año marcado por la volatilidad del dólar en Colombia. La divisa alcanzó a tocar máximos históricos superiores a 4.000 pesos a causa de la pandemia del coronavirus. El mercado colombiano espera que ese comportamiento de la divisa siga en 2021. La implementación de las vacunas contra el coronavirus causaría que 2021 fuera un año más estable para los inversionistas internacionales, lo cual podría ser beneficioso para los mercados emergentes y sus respectivas monedas. El consenso de los analistas del mercado de divisas es que si el proceso de vacunación contra el coronavirus resulta exitoso en el mundo, el ambiente inversionista deberá estar calmado durante el presente año, razón por el cual el dólar perdería algo de terreno. Sin embargo, las nuevas cepas del virus y las medidas de aislamiento podrían generar volatilidad en este 2021. Para otros analistas financieros, la tasa de cambio para el 2021 seguirá presionando al alza como activo de reserva en el primer semestre del año, como ha sucedido en las últimas semanas. No obstante, se espera que los altos niveles de liquidez y de reactivación del apetito de riesgo en los próximos meses soporte un mejor desempeño en las monedas emergentes. De igual forma, para el caso colombiano, Bueno, creo que Diego tiene problemas de conexión en este momento. Damos paso entonces al doctor Guillermo para comenzar con la conferencia. Hola, bueno, esperamos a Diego. Me da pena como interrumpirlo así. Si desea, doctor, déjeme yo miro. Debe tener problemas de conexión y tengo entendido que él no se ha conectado. Si quiere comenzamos con la conferencia. Ok. Bueno, primero que todo, pues quiero agradecer a la Universidad de Antioquia la invitación a esta charla, a esta conferencia, donde vamos a mirar de una manera, vamos a analizar un poquito lo que ha venido pasando con el dólar, pero antes de mirar, yo sí quisiera que aprovechando que estamos en un espacio académico, pudiéramos mirar de dónde salen los precios de los dólares y qué tendríamos que mirar nosotros como tal para
poder entender esas fluctuaciones del dólar y poder entender esos comportamientos que viene teniendo el dólar en su historia actualmente y los que se preverían y que van a tener. Entonces, pues yo quisiera comenzar la conferencia mirando ese tema, mirando es primero qué es lo básico que tiene que saber una persona que quiere conocer un poco el dólar para poder después sí entender qué es lo que están diciendo los analistas y que cuando un analista habla, uno pueda tener un sentimiento de para dónde debería ir el dólar o no. Entonces, eso es lo que quiero. Voy a hacer voy a colocar la presentación acá. ¿Tengo la presentación ya, doctor Diego? Sí, sí, doctor Guillermo, qué pena que se me cayó la... Sí, listo. Entonces, yo me presento. Entonces, bueno, Si quiere, le hago la presentación, doctor. bueno, gracias. El doctor Guillermo Puertas, Fuentes, directivo de la Bolsa de Valores Colombia, muy gentilmente nos acompañará con la conferencia de hoy, el dólar en Colombia, análisis y perspectivas. Tema muy importante para la economía colombiana, pues esta viene siendo una variable macroeconómica a tener en cuenta por parte del gobierno, sector industrial y manufacturero, al momento de hacer inversiones o financiarse en el exterior. El doctor Guillermo es un gerente con muy buen conocimiento, recogido a través de su experiencia en el sector financiero y en el mercado de divisas. Es economista de la Universidad Javeriana, MBA de la Universidad Camilo José Cela, Madrid, España, certificado por el autorregulador del mercado de valores en divisas, derivados, renta fija, renta variable y 23 años de experiencia como docente en posgrado. Bienvenido, doctor Guillermo. Gracias, Diego. Entonces les contaba un poquito cómo íbamos a manejar la charla, la conferencia. Entonces, vamos a tener primero pues el abrebocas de qué es el mercado de divisas, qué es lo importante y lo que tenemos que saber de un mercado de divisas. Luego entramos a mirar un poquito ya la coyuntura global del dólar, qué está pasando en el mundo con el dólar. Luego vamos rápidamente el euro, no es el tema, pero lo vemos de alguna manera en dos ideas. Luego miramos ya nuestro peso, el peso dólar colombiano y vemos algo de las proyecciones como tal. La bolsa de valores, por ser una entidad de infraestructura como tal, le provee, digamos que la infraestructura a todos los mercados de capitales de Colombia, pues la bolsa de valores no debe tomar posiciones ni al alza ni a la baja, porque la bolsa es para servirle a todas las empresas que de alguna manera necesitan ir al mercado de capitales. En el caso de la conferencia hoy, las empresas que tienen que ir a hacer sus compras y ventas de divisas para todos los tipos de operaciones que van a realizar. Entonces yo aquí lo que voy a hacer en la charla es comentarles qué ha venido pasando y mirar de los grandes analistas cuáles serían esos aspectos relevantes que debemos tener en el radar para entender un poquito qué le podría pasar a la divisa, entendiendo que si pasa esto, podría pasar esto, si se da esto, podría pasar esto otro. Más o menos es algo de ese estilo y es lo que vamos a ver. Entonces vamos a mirar un poquito qué es el mercado de divisas para entenderlo como tal. Entonces, mire, cuando nosotros hablamos de los mercados de divisas, es lo que ustedes oyen hablar como los mercados cambiarios o los mercados Forex. Forex, la palabra significa Foreign Exchange. Entonces, en Colombia en algún momento la palabra Forex se dañó porque la utilizaron para unas pirámides, pero pues eso fue puntual. Pero la palabra Forex internacionalmente significa intercambio de divisas. Y en el mercado cambiario en un país, si hablamos de Colombia, pues hay unos participantes y esos participantes son los que de alguna manera, cuando entran a operar las divisas que necesitan, es cuando comienzan a darle esa volatilidad, esa volatilidad que se da por oferta y por demanda, como cualquier precio. La tasa de cambio es un precio que sube cuando hay mucha demanda y que baja cuando hay mucha oferta. Entonces, lo que podríamos explicar es ir de esos generalismos, de esa generalidad de la oferta y la demanda que sube y baja, allá a las particularidades para poder entender un poquito dónde buscar, qué mirar y poder entender como alumnos
como personas que estamos cercanas a la universidad y que leemos el periódico y que vemos los noticieros y que de alguna manera podemos tener una empresa o una microempresa, pues entender un poquito qué es lo que están diciendo en la noticia para entender qué le puede pasar al precio del dólar. Hablo de los alumnos y de las personas anexas, pues los docentes de alguna manera pueden tener ya un conocimiento sobre esto, pero pues no sobra. Ok, entonces cuando nosotros hablamos de participantes en Colombia, pues uno de los principales participantes es el sector financiero y el sector financiero que se conoce como los intermediarios del mercado cambiario. Colombia, como venía hablando ahora al inicio el doctor Diego, Colombia tiene una moneda que es una moneda de libre flotación. ¿Qué significa libre flotación? Que fluctúa por oferta y demanda. En algunos casos se le dice libre flotación sucia porque en algunos momentos, cuando hay una volatilidad extrema, el Banco de la República entra e interviene. Si ve que está subiendo muy rápido por alguna razón especulativa, el banco entra y sale a vender dólares, porque si está subiendo es porque hay demanda, entonces sale y vende dólares. O sea, algo así como desacumular reservas. Y si la tasa está bajando muy fuerte, el Banco de la República puede entrar a comprar divisas o acumular reservas. Entonces, digamos que interviene. Pero mientras que la divisa esté fluctuando de manera normal, el banco no entra. Entonces, por eso decimos que es una moneda de libre flotación. En el pasado tuvimos un régimen cambiario de bandas cambiarias, banda superior y banda inferior, y en el pasado tuvimos una moneda regulada por el gobierno, lo que se llamaba una devaluación gota a gota, o algo así como el crawling peg. Entonces, pero hemos venido cambiando y hoy en día pues tenemos la moneda de libre flotación. Entonces, ¿qué pasó? El Banco de la República es la entidad que regula el mercado de divisas en Colombia y el Banco de la República entonces a través de los intermediarios del mercado cambiario es que delega en ellos la compra y venta de las divisas que deben ser, de las operaciones que deben ser realizadas obligatoriamente a través del canal cambiario colombiano, a través del Banco de la República, solo que yo puedo ir a comprarlas en mi banco X o en mi banco Y, el banco de mi gusto y del cual yo soy cliente. Entonces, ellos son son participantes porque son los que le dan liquidez al mercado, son los que le compran y le venden las divisas a los clientes, a todo tipo de clientes, y además porque el sector financiero pues puede tener dólares o comprar o vender dólares para su posición propia, o sea, como inversión. Entonces, los bancos pues tienen una chequera bastante amplia y por lo tanto pues son unos participantes importantes. Después tenemos los inversionistas institucionales y aquí pues son las inversiones, las instituciones que invierten. ¿Como quién? Pues como los fondos de pensiones, como las aseguradoras, como las fiduciarias. Entonces, ellos, ¿cuándo son participantes del mercado? Pues cuando de alguna manera hacen inversiones afuera y tienen que entrar a operar el mercado, a comprar dólares. Mientras que hay una inversión interna, pues no necesitan el dólar. Cuando lo hacen afuera, sí lo necesitan. Y cuando traen esas inversiones, pues revierten entonces la compra y ahora hacen venta de dólares. Entonces, son instituciones importantes, pues pónganse ustedes a mirar. Estamos en Medellín, digamos, supuestamente estamos en Medellín, pero podemos estar en cualquier lado del país. Pero la Universidad de Antioquia, estamos en Medellín, entonces allá está el Fondo Protección. Entonces, Protección tiene tantos recursos que de alguna manera ya ha invertido mucho en pesos y puede tener una participación, invertir en monedas. Entonces, ahí se vuelve un participante importante. Los sistemas transaccionales, pues son todas esas plataformas que existen hoy en día para negociar. En la época mía de joven, pues era el teléfono. Hoy en día ustedes jóvenes y muchachos saben que hay infinidad de plataformas donde yo puedo invertir para comprar y vender dólares y monedas, ya sea de manera para operaciones de comercio exterior, para operaciones de inversión o para operaciones puramente especulativas. Luego están los especuladores. Entonces los especuladores son los que deciden comprar o vender dólares porque creen que el dólar se va a mover en una dirección que ellos están previendo y por lo tanto toman sus posiciones largas o cortas. La importancia de los especuladores es que le dan profundidad al mercado, le dan oferta y demanda a los mercados. Entonces se vuelven unos mercados muy, muy líquidos. Luego está el gobierno y los bancos centrales. Y aquí están en la misma línea, pero no son lo mismo. El gobierno es un participante como cualquiera de nosotros. Compra y vende dólares dependiendo de lo que necesita. Si el gobierno emite unos bonos en el exterior, pues trae esos dólares aquí para pagar temas de la pandemia, para pagar educación, salud, infraestructura. Listo, emitir un bono es un crédito, ¿no? Es un título crediticio. Entonces el gobierno trae esos dólares y en algún momento le toca pagar los bonos a los americanos, entonces tendrá que comprar dólares y llevarlos. Entonces el gobierno es un participante del mercado, lo que pasa es que es un participante importante. Y ahorita vamos a ver cómo el gobierno ha venido
cómo opera el dólar, la oferta y la demanda con el gobierno. Y el Banco Central, el Banco de la República, pues es el que maneja la política cambiaria del país, hace las intervenciones. Entonces, pues digamos que miren que tiene una función diferente a la del gobierno, aunque pareciera la misma. Y luego están los clientes y las multinacionales, perdón, que a pesar de que los dejé aquí, no de último, pues a nivel individual son más pequeños que un banco o que un fondo de pensiones. Pero a nivel de grupo, pues es el grupo más grande. Importadores, exportadores, inversionistas, compañías extranjeras. Entonces, digamos que de alguna manera, pues ellos forman un grupo importante en cuanto a compra y venta y necesidades de mercado. Listo. Entonces, aquí está. Ahora, ¿de dónde va a salir el precio del dólar? Porque el precio del dólar hace unos días, como decía Diego al inicio, estaba en 4.000. Ahorita de pronto llegó a estar a 3.500. Ahorita está en 3.600 y digamos que ha fluctuado. Pues obviamente que salen de la oferta y demanda. Pero esa oferta y demanda la vamos a encontrar en los flujos de comercio internacional y en los flujos financieros. Y esos flujos financieros pues van a ser flujos de especulación, flujos de cubrimiento y flujos de mercado cambiario como tal. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar, ahí los vamos a buscar. Y eso es lo que hace que un analista pueda decir, yo creo que el dólar va a subir, porque él comienza a mirar los flujos de comercio internacional y los flujos financieros. Y cuando él ve entradas de dólares o salidas de dólares, entonces es cuando comienza a poder predecir qué cree que le va a pasar al precio del dólar. Porque vamos de datos cuantitativos. No es que yo creo que va a pasar, no, es que yo veo lo que está pasando en Colombia y por lo tanto yo aspiro a eso. Ok. Luego están las expectativas, obviamente siempre juegan las expectativas y entonces aquí pues la gente cuando opera los mercados entonces hace análisis técnico, entonces en base a charts y en base a líneas históricas y a promedios y a puros análisis subjetivos, pues comienza a mirar y a analizar y a predecir el comportamiento del dólar. Y por último, pues los aspectos de manejo interno, económica y aspectos de política y manejo económico y aspectos políticos internos y externos que de alguna manera están presionando a los mercados. Hoy en día Colombia es un país globalizado, por lo tanto lo que pasa en el mundo de alguna manera nos va a impactar. Entonces ya no estamos en un globo, nosotros en una burbuja, sino que ya estamos abiertos al mundo. Ok. Entonces vamos a mirar aquí, perdón, voy a subir esto. Entonces vamos a mirar aquí dónde encontramos esos flujos que veíamos ahora y los encontramos en la cuenta corriente y en la cuenta de capitales. Si ustedes ven aquí hay una gráfica de Colombia al inicio de este siglo, del 2000 al 2020, y vamos a mirar que en este siglo tuvimos una bajada durísima durante casi 14 años, una bajada que llegó el dólar desde 3.000, lo llegó a bajar hasta 1.600. Y esto que bajó más o menos en 12, 13 años, solamente en el año 2015 subió hasta el mismo 3.000 que había subido e inclusive llegó a subir un poco más. Entonces, de alguna manera, solo como a manera de introducción, pues vamos a mirar por qué pasó eso, ¿sí? Cosa que ustedes tengan un poquito ya en la cabeza cómo afectan todas esas operaciones, operaciones que se hacen a través del mercado, cómo afectan y cómo podrían de aquí en adelante seguirnos afectando. Entonces vamos a mirar. Entonces, esta bajada, ¿por qué se dio? Pues se dio porque si hay una bajada, es decir, que el precio del dólar disminuyó, significa que había una gran oferta de dólares. Y entonces, ¿dónde estaba esa oferta de dólares? Pues entonces vemos aquí que en la balanza comercial, pues tuvimos la bonanza petrolera. ¿Y qué pasó en estos años? Que el petróleo pasó de estar en precios cercanos en promedio a entre 25 y 30 dólares el barril, llegó a estar a 120 dólares el barril. Y además, Colombia, que producía 700.000 barriles diarios, llegó a producir 1 millón de barriles diarios en sus épocas más gloriosas. Eso hacía que entraran muchos dólares.
y siendo dentro de la cuenta corriente la balanza comercial, es decir, los ingresos y egresos por importación o exportación de bienes, siendo el más importante la balanza comercial, pero además el petróleo dentro de la balanza comercial, pues era lógico que ese superávit de dólares iba a hacer que el precio del dólar tendiera a bajar porque teníamos muchos dólares. La balanza de turismo, digamos que no es una balanza muy importante ni para explicar aquí en esta conferencia como tal. La balanza de rentas, pues aquí solamente se pagan intereses, dividendos y beneficios, y pues en esa época la deuda externa no era tan alta y solamente estábamos pagando intereses, entonces los montos no eran muy grandes, no estábamos pagando capital, porque el capital no se había vencido. Entonces digamos que intereses y dividendos pues era un saldo negativo, pero era un saldo relativamente pequeño, que no hacía mucho equilibrio contra este superávit de acá. Y luego teníamos transferencias. Transferencias tal vez le cambiamos la palabra donaciones por una palabra que todos conocemos, remesas. Cuando estamos hablando de remesas, entonces ya sabemos la importancia de ese rubro. Rubro que en Colombia llegó a estar de segundo renglón de ingreso de divisas después del petróleo. Y el petróleo porque subió de precio. O sea, las remesas han sido muy importantes. Sobre las remesas pues se podrían hablar cosas ahí de los dólares que entran, pero las remesas, hoy en día ya existen muy buenos controles al ingreso de divisas al país, y entonces las remesas era un número bastante importante de dólares que entraban al país. Entonces mire que aquí teníamos la cuenta corriente, tenía un valor, un saldo superavitario, o en últimos un saldo levemente deficitario, porque pues Colombia siempre ha importado más bienes que exportado. Entonces, de alguna manera podríamos decir que esta cuenta tenía un saldo superavitario. En la época más vieja, en épocas del 90, del 80, de los 80 y de los 90, pues esta cuenta era altamente deficitaria. Y el déficit era porque Colombia no producía todavía muchos bienes de consumo que importaba. Hoy en día ya los produce. Entonces ese déficit se cuadraba con un superávit en la cuenta de capitales. ¿Y por qué? Pues porque en inversión extranjera directa, pues es más la inversión de los extranjeros en Colombia. Miren ustedes que extranjeros en Colombia, Bavaria se volvió extranjera, Avianca se volvió extranjera, el Éxito se volvió extranjero, el Banco Ganadero se volvió el BBVA extranjero, y así podríamos hablar de infinidad de compañías. Entonces, digamos que la inversión de extranjeros en Colombia hizo que entraran muchos dólares. La inversión de colombianos en el exterior, pues sí, hay algunas compañías colombianas que han hecho inversiones, pero digamos que esas inversiones no han sido tantas, ¿no?, en volumen. Entonces, el saldo de esta cuenta, pues es obviamente superavitario. Están entrando dólares, o en esta época que vemos aquí entraron muchos dólares. Y es algo que se sigue dando hoy, no en ese número, y cuando la crisis está, pues ha bajado, pero teníamos esa entrada. La inversión de portafolio, pues es inversiones. Es lógico que el mundo tenga mucha más plata que los colombianos, y por lo tanto ellos pueden invertir más en Colombia, en títulos de Colombia, en bonos TES del gobierno, en bonos de deuda privada de la vivienda o de Almacenes Éxito, o en acciones de cualquier compañía de las listadas en la bolsa. Entonces, pues estos son inversiones de portafolio, inversiones puramente especulativas donde yo quiero ganar una rentabilidad. Entonces, eso también era una fuente de ingreso de dólares. Y por último, endeudamiento externo. Pues el endeudamiento externo en este tiempo era creciente, veníamos creciendo en endeudamiento, pero es lógico que es más el endeudamiento, lo que piden los colombianos, tanto el gobierno como las empresas, que lo que nosotros le prestamos al mundo, que es casi nulo. Entonces, ¿qué pasó? La cuenta capital es una cuenta totalmente superavitaria. Y ese superávit también se conjugaba con el superávit de la cuenta corriente. Entonces, dólares entrando en ambas partes, superávit de dólares, pues hizo que el dólar bajara sin cesar aquí. Obviamente ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasó aquí? Pues esta es la crisis de las hipotecas de Estados Unidos del 2008-2009. Y entonces ahí hay algo que se llama el flight to quality. La gente tiende a invertir, entonces se va de las economías emergentes y se va a las economías fuertes a invertir, y por eso pues salen de Colombia, y al salir de Colombia pues compran dólares y se van, y entonces se demanda el dólar, y eso fue lo que pasó. Pero una vez que el Federal Reserve manejó con mucho cuidado el tema, le dio liquidez a los bancos, pues esto volvió a caer. Entonces miren que aquí tenemos como lo que pasó, y miren ustedes que ya estamos hablando de lo que puede pasar. Ustedes ya con esta explicación que les doy, esto recuento, pues puedes comenzar a decir, entonces ahorita está pasando esto, entonces podría subir o bajar el dólar. Entonces aquí vamos, eso es. Ahora, ¿qué pasa aquí? En solo el 2015,
la crisis del petróleo. El petróleo baja de $100 a $30 en el mismo año. Entonces, esto se nos revierte a nosotros porque dejan de entrar dólares, y no solamente si hay crisis, pues ya no podemos vender los mismos barriles, entonces disminuimos en cantidad de barriles vendidos y en el precio de cada barril. Y eso hizo que entonces esta cuenta pasara a ser altamente deficitaria. Las remesas pues también se vieron comprometidas, aunque siguieron siendo positivas, pero se vieron comprometidas. ¿Por qué? Porque ante una crisis en los países del petróleo, en los países desarrollados, pues los primeros que se quedan sin trabajo son los inmigrantes. Y entonces, ¿qué pasa? Pues no pueden mandar tantas transferencias a Colombia. Entonces, digamos que ahí comienza a bajar este tema. Y aquí pasa, y aquí terminamos completando. ¿Con qué? Pues ya si uno está en crisis, pues uno no tiene plata para seguir comprando empresas. Entonces no hay inversión extranjera directa o se disminuyó a su mínimo. La inversión de portafolio, pues esa pasó casi que a estar en cero. ¿Por qué en portafolio en cero? Porque acuérdense ustedes, si ustedes tienen una crisis como la que pasó el año pasado y uno se queda sin trabajo, pues lo primero que tiene que hacer es coger los ahorros. Entonces uno gasta los ahorros, entonces ya tiene que ir y liquidar el CDT que tenía o vender las acciones que tenía. Entonces eso pasó en los países. Los países de inversionistas necesitaban el dinero y entonces lo devolvieron. Pero además había otro tema. El Federal Reserve aquí le dio liquidez a los bancos para que no se quebraran cuando tuvieron el tema de los líos de las hipotecas, de la crisis. Les dio liquidez. Los bancos en Estados Unidos en este periodo comenzaron a tener ya utilidades, pero se quedaron con la plata del gobierno federal que les había dado y la invirtieron en los países a tasas de interés mucho más altas. El LIBOR estaba al 1%, mientras que aquí les pagaban el DTF más algo, o los bonos del gobierno colombiano pagaban el 8, el 9, el 10%. Era una inversión muy rentable, entonces lo tenían acá. Y en esa época, entonces, en el 2015, la señora Janet Yellen, que era la directora del Banco de la República, ya del FED, que hoy es la directora del Tesoro, la ministra de Hacienda, hoy, pero en esa época era del Federal Reserve, dijo, ya ustedes no necesitan la plata, devuélvanmela. Y les dio 6 meses para hacer eso a principios del 2015. Entonces, esa fue una salida, también una corrida de los países, y por eso subió. Entonces, mire que aquí tenemos un poco lo que venía pasando, lo que pasa en una economía. Nosotros decíamos que en Colombia, y por eso ustedes han oído que muchos políticos y gente de conocedora dice que Colombia debía diversificar exportaciones, y en eso tienen razón, porque de alguna manera Colombia es muy concentrada en el precio del dólar y del petróleo, perdón, del petróleo. Y entonces el precio del petróleo como que de alguna manera nos lleva a que la economía esté bollante o no esté bollante, porque dependemos mucho del petróleo. A veces, para que no se me duerman en la conferencia, les digo, cuando hay un partido ahorita que vienen las eliminatorias, cuando la selección Colombia sale al campo de juego, los narradores internacionales, no los locales, ellos ya la conocen, los internacionales dicen, está saliendo la selección cafetera, porque antiguamente nuestro principal producto de exportación, pero además de ingreso de divisas al país, era el café. Hoy en día el café está relegado como al cuarto puesto. Primero petróleo, segundo remesas, después carbón, y luego sí tenemos café. Entonces, digamos que de alguna manera el petróleo nos está como mirando, llevando a ese tema de una dependencia mucha. Tanto así que miren ustedes, esta gráfica que tenemos aquí es la correlación del petróleo y el dólar en Colombia. Y si ustedes se dan cuenta, ustedes van a mirar que aquí tenemos en la línea azul tenemos el dólar y en la línea blanca el petróleo variedad WTI. Y miren ustedes que aquí se da miren ustedes, cuando el precio del petróleo sube, el precio del dólar baja. Cuando el precio del petróleo baja, el precio del dólar sube. Aquí va subiendo, aquí va bajando, aquí comienza a bajar, aquí comienza a subir. Y hay una correlación como muy directa, o sea, inversamente proporcional. ¿Eso qué hace? Hacen que muchas veces los analistas, cuando comienzan a ver que el petróleo va a subir o que el petróleo va a bajar, automáticamente dicen, listo, eso quiere decir que al peso, el dólar en Colombia le va a pasar esto, compremos o vendamos dólares, y comienzan a mirar. Pero mire que están analizando otro producto, el petróleo, porque el petróleo pues nos da esta correlación. Muchas veces esta correlación se daña. En este momento ya vamos a mirar que la correlación tiende a perderse en algún momento, pero si ustedes ven aquí, ustedes pueden ver aquí y mire que aquí la correlación se ha mantenido.
dólar baja, dólar sube. Solamente aquí a lo último, mire, sube y suben ambos en este momento. Ahorita entro a explicarles un poquito, pero mire que levemente ambos están subiendo. El precio del petróleo hoy está subiendo y el precio del dólar ha venido subiendo, con algunos ajustes, pero ha venido subiendo aquí. Entonces uno diría, aquí se perdió esa correlación. Esa la toma ahora después, pero pues ya miraremos qué está pasando en los mercados. Ok. Entonces miremos aquí qué es lo que esperamos de dólar. Entonces, el dólar a nivel global. ¿Qué está pasando en el dólar a nivel global? En grandes términos. Uno comienza y mira la gráfica y comienza y coge el índice DXY. ¿Qué es ese índice? Ese es el índice, haga de cuenta como en Colombia el dólar lo analizamos contra el peso, porque nuestra moneda es el peso. Pero a nivel mundial uno quiere saber el dólar que está pasando contra el resto del mundo, porque el dólar es la moneda como la moneda base, la moneda ancla. Entonces, el DXY es un índice que nos muestra, de alguna manera, que nos muestra el valor general del dólar con respecto a una canasta de monedas, principalmente, entonces vamos a mirar que está el euro, el yen japonés, la libra esterlina, el dólar canadiense, la corona sueca y el franco suizo, o sea, monedas relevantes a nivel de comercio internacional. Y si nosotros vemos aquí, vemos que el dólar ha venido perdiendo fuerza, o sea, se ha debilitado. Es decir, que las otras monedas se han comenzado a fortalecer. Miren ustedes que en lo corrido del año el dólar ha perdido 9%, 9.22% de su valor. ¿Y eso a qué se debe? Entonces, pues miremos aquí. Un poquito se debe a que antes teníamos la pandemia en su máxima expresión, había mucha incertidumbre, no había actividad industrial muy grande, no había actividad económica como tal. Entonces la gente se refugiaba en el dólar, en economías fuertes, en el dólar se refugiaba. Entonces el dólar ganó valor. Miren ustedes aquí cuando comenzó la pandemia, cómo el dólar comenzó. Pero en la medida en que ha venido pasando el temor y que ha venido comenzando a mirar temas como el tema de la vacunación, que hoy en día pues es el que nos está dando como el driver más importante. En la medida en que los países comenzaron a vacunar y que comienzan los países a abrirse y que las economías comienzan a abrir y comienzan a trabajar y comienza a haber actividad económica, pues entonces los países comienzan a ganar terreno y el precio del dólar pues comienza a debilitarse, porque ya no nos vamos a invertir en dólares, sino que nos vamos a la moneda. Ya no hay esa aversión al riesgo tan grande que podía haber en los principios del año pasado o en diciembre cuando comenzó ese segundo brote, que otra vez volvieron a cerrar las economías. Acuérdense ustedes, y no estoy hablando de Colombia, que también pasó, pero estoy hablando de economías como Inglaterra, acuérdense que allá fue crítico, como España, como Francia, como Italia. Entonces, digamos que pues ahí hubo un repunte. Entonces, ¿qué pasa? Miren ustedes que aquí estaba el repunte y aquí otra vez volvemos a tener otra debilidad del dólar. Entonces, todo el tema de vacunas. Por otro lado, está también el paquete de ayudas del actual gobierno, el gobierno de Joe Biden, para reactivar la economía americana. Ellos están hablando del mayor paquete financiero de ayuda de toda la historia. Han hablado de 1.9 billones de dólares. Y eso hay mucha probabilidad de que pase en el Congreso, porque el Congreso es de mayoría del partido de gobierno del presidente Biden, es decir, de los demócratas. Entonces, en esa medida en que pase esos auxilios, esas ayudas, pues eso va a generar que el mercado van a entrar muchos dólares. Y cuando entran muchos dólares, pues el precio hace que la oferta de dólares, pues hace que el precio del dólar se debilite como tal. Entonces, mire que eso está pesando mucho. El dólar a finales del año, antes de las elecciones, no sabía si bajar o subir porque no sabía qué iba a pasar. El gobierno anterior pues no tenía ese plan de ayudas tan grande. Hoy en día, lo único que esto lo habló ahorita en la reunión que tuvo hace unos días ante el Congreso el presidente de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell. Él habló de esa ayuda, pero también habló y dijo que pues los opositores, el Partido Republicano le decía que una ayuda tan grande podía generar presiones inflacionarias que en últimas terminaban siendo
malas para la economía, pero digamos que la economía ha estado tan parada, tan quieta, que cualquier ayuda que se dé no va a generar, simplemente va a generar es una estabilidad y retornar a lo que estaban antes y no generar presiones inflacionarias. Entonces, pues por ahí, por eso el dólar tiende a debilitarse en el mundo como tal contra las otras monedas. Y por último, también, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha venido pasando? Que en el mundo el precio del petróleo entonces comenzó a subir, pero comenzó a subir por unas cosas puntuales, por dos temas puntuales. Primero, las olas de frío que se han dado en el país del norte, pues en el hemisferio norte como tal, y principalmente en los Estados Unidos, pues hicieron que muchas de las petroleras tuvieran que parar, físicamente parar, por congelamiento, tuvieran que parar. Eso hizo que entonces los inventarios comenzaran a bajar y hubiera una escasez de petróleo y, pues esa escasez hace que el precio del dólar comience, que el precio del petróleo comience a subir. Por eso no más. Y por otro lado, pues de alguna manera, algunos países de la OPEP han venido restringiendo la producción. Entonces, al restringirla, pues hace que se estabilicen los precios y que no tiendan más a bajar, sino más bien que tengan a estar estables. Pero como hay demanda de más, porque el frío ha sido muy duro y se utiliza mucho para temas de calefacción de los hogares, de las oficinas, etcétera, pues digamos que la demanda ha hecho que el precio suba. Entonces tenemos esas historias que apegan a nivel mundial y que luego pues ya a Colombia como tal pues nos van a afectar como lo vemos, como lo vamos a ver ahora. Por último, el Fondo Monetario Internacional pues ha venido diciendo que ellos ven que esas brechas que se abrieron el año pasado se van a comenzar a cerrar, pero pues prevén que se van a cerrar el próximo año, que este año va a ser un año de ajuste, donde todo va a depender mucho de las ayudas fiscales que cada uno de los países lance o sigan lanzando, porque se comenzaron a hacer desde el año pasado. Entonces, pues de alguna manera, pues vamos a mirar hasta dónde van a llegar esas políticas públicas que van a ayudar. Entonces, por ahora tenemos que el dólar, mientras que tengamos la situación actual, pues el dólar va a tender a debilitarse un poco en el mundo porque pues las vacunaciones están funcionando. Miren ustedes que para cambiar un poquito el euro se ha venido fortaleciendo. ¿Pero por qué se ha fortalecido? Porque todo el caos que se dio con las vacunas que hizo que el euro se devaluara, hoy en día ya están los países vacunando, están muy adelantados en las vacunas, digamos que han sido exitosos en el tema. Entonces, al ser exitosos en el tema o estar siendo exitosos, pues comienzan a darle tranquilidad a los mercados. Y por otro lado, dentro del euro hay unas economías que pesan más que otras. La de Alemania pesa más, la de Francia, luego la de Italia. Italia tenía un caos financiero, un caos fiscal gigante. Renunció al gobierno y ahora quien entró, Mario Draghi, como que cogió en cintura y por fin pues pudo hacer una gestión fiscal que le está dando tranquilidad a Italia y que por lo tanto le da parte de tranquilidad al euro. Entonces el euro se ha venido fortaleciendo en estos días. Entonces digamos que esa es como la situación general, la situación a nivel general de lo que sería en el mundo. Luego venimos a Colombia y entonces en Colombia vemos que uno diría el dólar debería estar bajando y resulta que está subiendo. Y entonces es donde viene la paradoja de lo que hablábamos ahora. Un momento, usted nos dice hace un ratico que es que si el precio del petróleo sube, el dólar baja, ¿cierto? Y resulta que aquí, pues sí, ha bajado, el precio del dólar abajo, pero ha venido subiendo. En esta semana subió, claro, con algunos ajustes, pero ha venido subiendo. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí lo que pasa es que de alguna manera Colombia, al estar inmersa en los mercados, pues tenemos que ver ya qué está pasando en Colombia como tal. Entonces, en este momento está comenzando a subir el precio del petróleo. Por lo tanto, vamos a comenzar a tener hacia el futuro ingresos de petróleo. Esos ingresos van a hacer que el precio del dólar debería bajar, porque vamos a tener mayores ingresos por efectos de petróleo. Lo que pasa es que tenemos que volver a producir el petróleo y a vender el que vendíamos antes. Ya no 600 y pico o 700,000 barriles, sino tratar de llegar a 800 y 900,000 barriles y si se puede más. Pero pues ahí comenzamos a explicar un poco el tema. Por otro lado, tenemos que reactivar las remesas. Las remesas en la medida en que Estados Unidos comience a operar y en la medida en que de verdad
el paquete de ayudas de Estados Unidos lance el tema, pues ese tema va a hacer que las remesas comiencen a llegar otra vez a Colombia de manera importante, porque va a haber más empleo en el país del norte, en los países del norte, en los países, en España, en Estados Unidos, que son los principales países donde recibimos remesas, y pues eso le va a dar de alguna manera tranquilidad al precio del dólar. Bueno, entonces vamos a tener ahí como ese escenario. Por otro lado, digamos que lo que no hemos podido en este momento enderezar, porque el mundo todavía no está listo, es el tema de inversión extranjera e inversión de portafolio que veíamos ahora al inicio. Entonces, Colombia todavía no tiene los niveles de inversión extranjera y de inversión en portafolio, más la inversión de portafolio es negativa, o sea, está saliendo. Entonces, eso hace que la cuenta de capital vaya a unos números negativos o a ser, nunca va a ser deficitaria, pero va a ser menos superavitaria. Y eso pues hace que el precio del dólar tienda a subir. Entonces, a pesar de que el petróleo esté subiendo, el hecho de que no tengamos la dinámica normal de ingresos por inversión extranjera directa o por inversión de portafolio, pues entonces ahí estamos, digamos que tenemos digamos que los números se nos dañan y por eso es que no se da la correlación inversa que teníamos ahora. Listo. ¿Qué más podemos ver aquí? Podemos ver también la balanza comercial. La balanza comercial todavía en Colombia, a pesar de todo el esfuerzo que ha hecho, no ha logrado reactivar las exportaciones y que estén a un nivel igual o superior a como estábamos antes de la pandemia. El mercado americano todavía no nos da esa entrada que teníamos antes. Por eso, de alguna manera, uno diría que necesitamos esa ayuda ya para que ese mercado comience a funcionar y podamos comenzar otra vez a tener nuestro nivel de exportaciones, sobre todo con nuestro principal socio comercial. Entonces, pues digamos que eso también va a ayudar un poquito en el futuro. Si nosotros comenzamos a mirar un poquito ya de las proyecciones del precio del dólar, pues en las proyecciones del precio del dólar, pues miren ustedes que ciertos analistas hablan de subida de hasta 3.800, hablan de una estabilidad o un nivel estable en 3.400 y también dicen que si se dan algunas condiciones en el mercado, podríamos bajar hasta 2.800 para el otro año. Para este año estaríamos hablando de 3.300, 3.400 y 3.800. Sería como el nivel de este año que se está proyectando. ¿Por qué se está proyectando eso principalmente? Entonces miremos aquí. Se está proyectando porque de alguna manera se cree que Colombia se va a reactivar. Que Colombia se va a reactivar, eso significa que vamos a tener una tasa de crecimiento alta. De hecho, la gente está pensando, analistas están pensando que vamos a estar por encima del 5% de crecimiento. Algunos hablan hasta del 5.3 o inclusive más. Hablan que el Banco de la República, en la medida en que ha visto que la política monetaria ha venido funcionando, dejarían las tasas estables. De hecho, pues no hay mucho más para bajarlas. Y no hay necesidad de subirlas, pues en este momento no se quiere parar la economía ni ningún brote inflacionario. Y por último, pues pensemos que la inflación podría cerrar en niveles de 2.6, que pues históricamente es una inflación baja. Nosotros, los que hemos trabajado en los últimos años en el mercado y las familias y nosotros, pues hemos gozado de unos niveles de inflación bastante bajos, bastante moderados, que han permitido que la economía funcione bien. Si de pronto vemos hacia atrás, hacia nuestros padres y nuestros abuelos, pues vemos inflaciones del 30, del 35%, del 28%. Bien bárbaro. Hoy en día pues tenemos unas inflaciones que han venido siendo controladas digamos que con mucha eficacia por el Banco de la República dentro de su labor de controlar la inflación. Entonces vemos que vamos a depender mucho de qué, vamos a depender de qué pase con el precio del petróleo. Y cuando hablamos del precio del petróleo, vemos que está subiendo por esto. Los analistas y lo que hay que tener en mira es qué va a pasar con la reunión de la OPEP del 4 de marzo. Porque en la reunión de la OPEP del 4 de marzo es como tener el grifo. O lo dejan quieto, o lo cierran más, o lo abren.
Y acuérdense ustedes lo que dijimos ahora, el precio del petróleo es supremamente importante para nuestra economía. En esa reunión principalmente hay dos grupos. Los saudíes, Arabia Saudita, los saudíes, ellos están tratando de proteger el precio del petróleo y por eso quisieran dejar la llave quietica, no moverla. Pero por otro lado, y no sé por qué, seguramente porque tienen muchas reservas también, los rusos dicen, venga, queremos gastarnos este petróleo, queremos gastándolo, abramos y podamos producir más. Entonces, pues eso va a ser como un choque de trenes importante que pues vamos a tener que mirarlo. Y digamos que de alguna manera de esa reunión, pues vamos a mirar qué le va a pasar al precio del petróleo en los próximos meses y vamos a mirar si vamos a tener un precio del petróleo subiendo o si vamos a tener el precio del petróleo bajando. Entonces miren ustedes que es supremamente importante la reunión que va a haber en el 4 de marzo de la OPEP. Después, pues vamos a mirar qué va a pasar, obviamente en Estados Unidos con el plan de ayudas, que aunque es repetitivo, pues son los eventos más grandes que hay en este momento a nivel global y que impactan a Colombia. Aquí ustedes en la presentación pues pueden leer las palabras de la ministra Yellen, ¿sí? Donde ella dice que toca implementar agresivos estímulos fiscales para hacer frente a una crisis económica desencadenada por el coronavirus y que es muy importante que lo hagan. Y además, miren ustedes, Estados Unidos, que estaba un poco replegado con la anterior administración, hoy en día ya quiere salir y va a tomar estrategias multilaterales. ¿Que eso hace qué? Hace que haya una política exterior más fuerte y que de alguna manera pues seamos tenidos en cuenta y entonces pues Colombia tiene que ver qué oportunidades se le abren ahí, qué oportunidades se abren para poder operar. Por último, en Colombia, dependiendo de qué va a pasar, lo que dicen es que vamos a reactivar la economía a través del consumo privado, entonces por las remesas que van a llegar, pero también la vamos a reactivar por la inversión fija. Y se dice que la inversión fija siempre en Colombia, uno de los segmentos de la economía que más empuja a la economía hacia arriba y que aumenta en los niveles de empleabilidad o de empleo, pues es el sector de la construcción. Pero en este caso no va a ser el sector de la construcción de vivienda y oficinas, sino el de infraestructura, de obras grandes de infraestructura. Y esas obras grandes de infraestructura necesitan de capital extranjero. Si eso se logra tener, pues vamos a tener entonces dólares entrando, reactivando lo que nos faltaba, inversión extranjera directa, y entonces ahí podríamos mirar que el precio del dólar podría estar más por esta línea o más por esta línea de acá. Petróleo subiendo, inversión extranjera llegando, podríamos pasar hacia temas como este. Obviamente, si pasara algo así, aquí yo no quiero ser como el malo de la película ni predecir nada, pero si nos demoramos un poco en la vacunación, digamos que se demora, y llega a Semana Santa y pudiera haber otro pico, pues de alguna manera podríamos entonces comenzar a ver el dólar otra vez subiendo a estos niveles. ¿Sí? Entonces estaríamos, digamos que todo hoy en día estamos muy pendientes de la pandemia, nos ha afectado y no se ha cerrado ese ciclo todavía. Lo que pase con la vacunación va a ser importante. Lo que pase con la vacunación en los países extranjeros va a ser importante porque eso depende de que abran sus economías y que no las vuelvan a cerrar como tal. Lo que va a pasar con el precio del petróleo y lo que va a pasar con el precio con el crecimiento de nuestra economía que haga que volvamos a funcionar y que seamos una economía interesante para los mercados. Y por último, hay otra cosa muy importante de la cual no hemos hablado acá, pero que es supremamente importante. Lo que les decía ahora, estos datos que tenemos aquí, perdón, estos datos que tenemos aquí, que vamos a tener un crecimiento grande, que las tasas de interés van a estar estables, que hay credibilidad en el gobierno en sus políticas, que vamos a tener una inflación controlada, va a hacer que Colombia sea mirada con mucho respeto y que mantengamos el grado de inversión. Ese grado de inversión nos va a mantener abierta nuestra economía para inversión extranjera directa, para nuevos créditos que necesitemos. Acuérdense ustedes, al final del año pasado el gobierno trajo, el dólar bajó un poquito,
porque comenzaron a entrar un crédito muy grande del gobierno del Fondo Monetario Internacional para la pandemia. Y también el año pasado, acuérdense ustedes, ahorita estamos hablando de la OPEP y estamos hablando de que se cerraron las plantas en Estados Unidos de productoras de petróleo, de gasolina y petróleo por el tema de la ola de frío. Pero acuérdense ustedes en octubre, ¿qué pasó? En octubre hubo como un ciclo. ¿Qué pasó? El huracán por el Golfo de México, que cerró muchas petroleras, y la huelga, que uno dirá, ¿y esa huelga qué? Bueno, una huelga de los trabajadores en Noruega también paró un poco la producción, países de alta producción de petróleo, extracción de petróleo, y entonces miren ustedes que el precio del dólar tendió a subir. Hoy en día está tendiendo a subir el precio del petróleo está tendiendo a subir por estas dos causas que les dije ahora, y que en la medida en que no entre inversión extranjera directa, que no podamos exportar más, pues obviamente, y que no hayan entrado todavía las remesas que esperamos que entren, pues eso hace que el dólar suba y el petróleo también, que perdamos un poquito la correlación que vimos ahora. Por último, para mostrarles aquí, pues quería mostrarles lo que se llama flight to quality, el precio del oro. Acuérdense ustedes que cuando hay crisis en el mundo, una moneda de refugio es el oro. Y miren ustedes lo que pasó el año pasado, el precio del oro. Uy, haber tenido cualquier cadenita de oro se valorizó, mire, se valorizó 1 y 2 veces. Se valorizó, la onza de oro pasó de 1.500 a 2.000 $2.000 la onza. ¿Por qué? Porque había flight to quality. La gente no quería invertir en países emergentes, quería tener algo seguro, y el oro se llama la moneda refugio. En estos momentos que ya está pasando la euforia, que ya comienzan a abrir las economías, que hay mayor aversión, hay menor aversión al riesgo, la gente quiere invertir en países de economías, entonces miren ustedes que comienza un poquito a bajar, porque la gente comienza ya no a comprar oro y más comienzan a venderlo como tal, porque van a hacer inversiones en países emergentes. Entonces eso también tenemos que mirar. Y ya para cerrar la conferencia por el tiempo, pues miren ustedes aquí las monedas de los países cercanos a nosotros en Latinoamérica. Miren que casi todas tienen el mismo comportamiento. ¿Y por qué tienen el mismo comportamiento? Porque todas en su gran mayoría dependemos de los commodities. ¿Cuál es el commodity más importante en Brasil, en México, en Perú, en Colombia? Pues el petróleo. Claro, habrá otros. En Chile pues es otro commodity, el cobre, pero es otro commodity, es un bien básico de producción y de exportación, no es un producto desarrollado o técnicamente realizado. Entonces, ¿qué pasa? Mire que todas tienen casi que el mismo comportamiento. Quería mirar usted bien esta gráfica porque de alguna manera pues nos dice que estamos en un sector donde nos lleva mucho, el driver es los precios de los commodities. Dependemos mucho de los precios de los commodities hasta que no comenzamos a tener una industria fuerte y comencemos a exportar productos terminados y no materias básicas. Entonces, pues básicamente como que los drivers que les cuento son esos hacia el futuro. Como bolsa de valores no les puedo decir el dólar va a subir o va a bajar, no es nuestra política hacerlo, porque pues mis agentes, todos los agentes que trabajan, ustedes que trabajan con nosotros en la bolsa, pues de alguna manera si yo digo el dólar va a subir, pues estaría diciéndole a los que van a vender, oiga, no vendan, y estaría limitando el mercado, y esa no es la labor de una entidad de infraestructura que quiere que el mercado de capitales sea más profundo y le llegue a todas las empresas y a todas las personas en Colombia. Entonces, pues, muchas gracias por haberme oído aquí el cuento. Espero que esta charla les haya dejado abierto el apetito por mirar y por entender ya, mire, yo aquí les tenía, por entender cualquier noticia del periódico. Entonces miren ustedes aquí que el euro, que el petróleo, que el dólar, que el café, etcétera. Todas las noticias de petróleo que nos sirven nos van a decir algo sobre el precio del petróleo, y sobre el precio del dólar, sobre el precio de lo que le va a pasar al dólar en Colombia y cómo debemos de alguna manera pues ir haciendo nuestras proyecciones y nuestras predicciones sobre el precio. Les agradezco mucho el tiempo y pues doctor Diego, usted manda.
Hola Guillermo, el doctor Diego se tuvo que retirar, pero pregunta Yasmín. Buenas tardes, efectivamente el tema es muy interesante. Por favor, ¿me puede informar dónde encuentro estos videos de capacitación? Ok, si tú entras a la página de la Bolsa de Valores de Colombia, en la parte, en el área de educación, ahí tienes muchos videos sobre muchos de los productos de los mercados de capitales en Colombia, entre ellos el dólar. Bueno, por ahora no hay más preguntas. Dicen que muchas gracias por su conferencia. No, pues ¿Hay muchas gracias a la alguna universidad por pregunta por invitarme. parte del público? La pueden hacer por medio del chat. Listo, ahí veo una. ¿Qué efectos puede tener las criptomonedas en el dólar? Bueno, en este momento, digamos que a nivel local no debe haber mucho efecto porque las criptomonedas están siendo utilizadas solamente de una manera especulativa. Colombia todavía no las ha regulado y todavía digamos que no se puede pagar operaciones de comercio exterior internas en Colombia con las criptomonedas. En el futuro, cuando ya puedan ser un medio de pago, van a afectar, obviamente, de alguna manera van a afectar. Pero en este momento quienes están invirtiendo en criptomonedas, están invirtiendo es porque creen que va a subir y cuando suben salen y venden y se hacen una utilidad y solamente están siendo utilizadas como operaciones especulativas de inversión. Entonces, no, de alguna manera no afecta mucho el precio del dólar como tal. Ok, digamos que ese tema de qué tan probable es un efecto hiperinflacionario en el dólar. Listo. Digamos que yo me acojo un poquito a la teoría americana, donde vemos que la crisis es tan fuerte que cualquier ayuda económica no va a hacer que pasemos a tener una sobredemanda de bienes que no pueda ser complacida por la oferta y que por lo tanto haga que los precios suban. Lo que vemos es que por lo pronto la gente que ha estado muy quieta va a comenzar a operar, va a comenzar a actuar en la economía y por lo tanto vamos a llegar a los niveles a los que estábamos antes de la pandemia. Ya después de que estemos en niveles de ahí en adelante, pues sí tocaría mirar qué políticas y qué auxilios serían los importantes para no generar eso. Pero en principio yo creería que no. De hecho, Estados Unidos está viendo una inflación muy estable y Colombia está haciendo todos los análisis del Banco de la República, nos dicen que la inflación debería estar a nivel del 2.6%, no solamente del Banco de la República, sino de las grandes compañías de los que se llaman los think tanks, los tanques pensadores, pero eso se llama las compañías que hacen análisis financiero, análisis económico, digamos digamos que prevén que va a haber estabilidad en los precios como tal. Vi una pregunta, pero no la alcancé a ver, qué pena. Dice, dentro de los planes de desarrollo de infraestructura se encuentran los proyectos ferroviarios. En Medellín se tiene planeado ofertar el tren liviano de la 80. De igual forma, en Antioquia se espera se logre reactivar el ferrocarril de Antioquia e impulsar el desarrollo del departamento. En este sentido, en Bogotá también se encuentra programado comenzar con el metro de Bogotá. ¿Qué recomendaciones brindaría para que los proyectos de infraestructura sean desarrollados con mano de obra colombiana y blindar los peligros de licitación para que el modelo se ejecute? El modelo de construcción china no solo se ejecute la obra por parte del personal chino. Bueno, yo ahí no me puedo meter. Yo ahí puedo decir, puedo contestar con una parte de envidia y es que Medellín, la zona de Antioquia, nos lleva a los bogotanos años de luz en transporte. Todos los medios de transporte que ustedes han logrado montar. Ya quisiera que Bogotá, como capital de Colombia y como ciudad más grande, pudiera tener todo eso, la verdad. Estamos luchando con un metro que no sé si yo lo voy a alcanzar a ver.
Entonces, ya los términos de intercambio, los términos de las negociaciones, pues sí son algo privado, de lo cual yo, ni la empresa donde estoy, la bolsa, ni yo podemos tomar decisión ahí, porque es un tema puramente gubernamental. Obviamente, sí va a reactivar el empleo porque de alguna manera la mano de obra va a ser colombiana. Habrá directores, etcétera, de las compañías, pues, de los países de la inversión extranjera que llegue, pero pues la mano de obra siempre ha sido colombiana. De hecho, pues eso no es no viene de otros países. La mano de obra se toma acá. Entonces, pues, básicamente, eso es lo que podría decir ahí, sin poder meterme mucho más del tema. Pero sí que ojalá Bogotá alguna vez tuviera los medios de transporte que tiene Medellín. Perfecto, y dicen, doctor, se sabe por medio de los medios de comunicación que la producción petrolera viene en decadencia y el fracking aún no se autoriza. ¿Esto cómo afectaría a mediano plazo el precio del dólar? Ok, aquí hay dos cosas. Uno es que si Colombia necesita, sea por fracking o sea por lo que sea, necesita encontrar nuevos yacimientos. Eso va a hacer que tengamos petróleo para vender, ¿sí? Pero también por otro lado, con todos estos temas de las energías limpias, pues podríamos llegar a que en algún momento el petróleo pueda ser sustituido por otra fuente de energía. Y eso me lleva a mí a pensar, a mí, cosa de Guillermo Puentes, no, por favor, no vayan, que por eso es que yo creo que los rusos están tratando de salir de su petróleo rápido. Ellos dicen, ¿qué sacamos con no abrir la llave, no vender petróleo y guardarlo acá? Y mañana comienzan a usar, no sé, pilas de aire. Y entonces, ¿nosotros qué hacemos con el petróleo? Entonces, ellos pueden estar pensando algo así. En alguna revista creo que vi eso. Entonces, ellos pueden estar pensando eso, más o menos. Entonces, sí, yo creo que sí va a haber una afectación en la medida en que le llegue competencia al petróleo. Le llegue competencia. Pero si no llegase a hacer competencia y seguimos como veníamos desde hace mucho tiempo, pues de alguna manera Colombia sí va a tener que buscar fuentes alternativas de yacimientos alternativos nuevos, ya sea por un método o por otro. Y pues en Colombia todavía el método del fracking está tambaleando, ¿no? Hay opositores y hay gente a favor y gente en contra. Entonces, pues digamos que no hemos pasado y sí se podría haber afectado. Pero por ahora lo que se está pensando en el mundo es que estamos tratando de ir a energías limpias, ¿no? A nuevas fuentes de energía, y creo que esos adelantos son los que se van a hablar en el futuro. Perfecto, dice por aquí Emanuel. Existen proyectos para facilitar la venta, supongo que en corto plazo, en Colombia en activos financieros para así lograr aumentar la liquidez y la profundidad del mercado. Sí, me repites la pregunta. Es que él hizo como una afirmación, ¿cierto? Sí. Dice, existen proyectos para facilitar la venta en corto, pero no dice que ahí, en Colombia en activos financieros para así lograr aumentar la liquidez y profundidad del mercado. Ok, digamos que eso no tiene que ver mucho con el mercado del dólar, tiene que ver con todos los activos que se negocian en la bolsa, en los mercados. ¿Y qué es lo que pasa? Claro, es muy fácil tomar posiciones en largo porque yo compro el activo y ya lo tengo, y cuando sube de precio lo vendo. Pero cuando el activo va a bajar, yo tengo que irme en corto, tengo que vender. Entonces, y si yo no tengo el activo, pues no lo puedo vender. Entonces, lo que se está montando y lo que se montó ya a través de la Bolsa de Valores y de su cadena de servicio con el depósito son lo que se llaman las transferencias temporales de valores, o las TTVs, donde yo puedo conseguir el activo prestado, lo vendo, y cuando baje de precio lo compro y lo entrego, lo devuelvo con un interés. Entonces, se está dando liquidez a los mercados para que la gente pueda operar en un mercado a la alza y en un mercado a la baja a través de las transferencias temporales de valores. Perfecto, dice Santiago por aquí. ¿Qué se puede esperar con respecto al dólar de la reunión en marzo del Banco de la República con respecto a la política monetaria? ¿Se espera tener tasas bajas todo el 2021? ¿Hay repercusión frente al comportamiento del dólar, poco atractivo para la inversión? Listo. Eh, digamos que ahí ese es un tema puramente especulativo. Lo que dice la encuesta de opinión, donde están todos los empresarios hablando, es que el Banco de la República debería mantener las tasas estables, porque este es un año
de reactivación, ¿sí? Y solamente cuando en el otro año que ya estemos reactivados y que de pronto haya algún brote inflacionario, pues tenderían a subirlas. Pero en principio no creo que vaya a afectar mucho. El Banco de la República va a seguir con sus tasas muy estables, como venían ahora, y el precio del dólar se va a mover es por lo que vimos hoy, por los drivers importantes. ¿Qué pasa con el dólar en el mundo y la liquidez del dólar en el mundo por los auxilios? ¿Qué va a pasar con el precio del petróleo que nos afecta a Colombia? A otros países no, pero a Colombia sí el precio del petróleo. ¿Qué va a pasar si podemos reactivar exportaciones? ¿Y qué va a pasar si podemos reactivar inversión extranjera? Porque creemos que el otro driver muy importante es que mantenemos nuestra calificación de crediticia. Si no la mantuviéramos, yo creo que el dólar debería tender a subir un poquito porque habría muchos dólares saliendo de Colombia y no habría apetito por Colombia. Pero en la medida en que Colombia siga siendo el país de mostrar, el país que nunca ha incumplido sus pagos, el país que ha sido muy ortodoxo en sus finanzas como tal, pues creo que vamos a seguir siendo atractivos. De hecho, las tasas de interés de los bonos en Colombia sigue siendo más atractiva que los bonos en otros países y que en los países de economías desarrolladas. Por lo tanto, ante la disminución de la aversión al riesgo, o sea, la aversión el querer tomar riesgo, pues van a venir a Colombia y vamos a tener inversión extranjera. Bueno. Perfecto. Dice por acá, la pandemia mostró lo vulnerable del mercado de trabajo colombiano y la gran cantidad del trabajo informal. Nos mostró un jaque estatal. ¿Crees que invertir en la formalización del trabajo puede ayudar a una reactivación permanente al tener una economía más estable a nivel laboral? Yo pienso que sí, yo creo que se están haciendo las políticas, yo creo que además se están abriendo espacios muy importantes para todo el tema de emprendimiento que no existían antes. Hay, digamos que mucha más colaboración y mucho más apoyo en esos temas. Eh, entonces yo creo que se están buscando creación de nuevas empresas para que haya mayor fuentes de trabajo formal. Todavía tenemos mucha informalidad en este país, pero yo creo que vamos en el camino de mejorar. Creo que es lo que te puedo decir ahí. No podría ahondar más en ese tema. Y Ya estoy dice por mirando que es que acá que, tengo que ir a dictar clase. ajá, ¿qué pasaría si la economía se dolariza? Colombia está lejos de dolarizarse y yo creería que no es una buena idea porque no tenemos la productividad, nuestros procesos productivos no tienen la misma eficiencia que en otros países y eso podría llevarnos a que nos dolaricemos, pero que muy rápido tengamos que devaluar para buscar competitividad, lo que le pasó a Brasil, lo que le pasó a Argentina. Argentina dolarizó, estuvo 1 a 1 por un poquito tiempo y luego comenzó 2, 3, 4 y ya van en 70. Brasil comenzó 1 a 1 y ya van en 5. Entonces, digamos que necesitaríamos mejorar la competitividad y la productividad de la economía, del sector productivo, para que eso es un tema básico para mí, para que tuviéramos una dolarización estable. De poder hacer se puede, pero mantenerla es lo difícil, sin que haya un estrangulamiento. Perfecto. Entonces, doctor, Bueno, teniendo en cuenta que ya el tiempo es corto para usted, agradecer por la conferencia, agradecer por su tiempo, por estar con nosotros y a los espectadores por acompañarnos el día de hoy. a la universidad, muchas gracias. Yo sigo en la bolsa, sigo en contacto con la universidad. Lo que quieran hablar de temas del mercado, temas informales, con mucho gusto. Muchísimas gracias y que tenga un feliz día. Listo, Laura, que estés muy bien. Muy bien, usted Chao a también. todos. Hasta luego. A todos los asistentes, muchas gracias por participar. Esperen prontamente también las demás conferencias que estaremos realizando esta semana y la próxima. Hasta luego. Listo, chao. Chao. Muchas gracias. Con mucho gusto, casi la termino. Que les vaya bien, hasta luego. Chao, que esté bien y gracias.